Pavlov's House o La Casa Pavlov, un juego de la batalla de Stalingrado. Es un juego publicado en el año 2018 por Dan Bersen Games y el autor es David Thompson. Y es un juego que nos lleva a la batalla de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial. A un punto muy concreto, a una casa que se llamó la Casa Pavlov porque fue una casa ocupada por un grupo de soldados rusos comandados por el sargento Yakov Pavlov, que es este señor cuya ficha veis aquí, es la ficha que tiene en el juego. Esta casa se convirtió en un punto fuerte para la resistencia de los soviéticos contra los alemanes durante la batalla de Stalingrado. Y durante más de 2 meses aguantó el embate, el ataque continuo de las tropas alemanas. Los rusos utilizaron la Casa Pavlov como punto de referencia. Cuando, por ejemplo, dirigían la artillería, pues decían si venían enemigos o no. Decían, pues venían enemigos 200 metros al este de la Casa Pavlov, o 100 metros al norte de la Casa Pavlov. Digamos, se utilizaban como punto de referencia. En todas las batallas hay una serie de puntos fuertes cuya posesión o cuyo control muchas veces determinan el éxito o el fracaso de la batalla. En el caso de Stalingrado, la Casa Pavlov es uno de esos puntos fuertes, como también lo fue la fábrica de tractores o la fábrica de Barricadi, diferentes sitios, o la colina Mamaev Kurgan, diferentes puntos que fueron muy importantes para el desarrollo de la batalla. Y este fue uno. La Casa Pavlov, como veis aquí en esta imagen, quedó prácticamente destrozada después de los combates. Esta es una imagen real de la casa, que ahora mismo se conserva en lo que fue Stalingrado, que ahora es Volgogrado. Se conserva como un monumento. Hay un muro de ladrillos de donde estuvo la Casa Pavlov. Y este juego nos va a permitir recrear los combates que tuvieron lugar allí. Y además lo va a hacer en un detalle, con mucho detalle, porque vamos a poder manejar los soldados que había dentro de la casa uno a uno. Es decir, cada ficha va a ser un propio soldado, un soldado. Hemos visto la ficha del sargento Pavlov, pero tenemos fichas de cada soldado. Y además el juego tiene como 3 diferentes escalas que van a conseguir una mezcla muy interesante de cómo se van gestionando los recursos desde la entrada, desde las tropas que van viniendo del este rusas, o los refuerzos y los suministros que vienen del este, cómo van cruzando el Volga y cómo van llegando hacia la casa, y cómo los alemanes tratan de pelear y luchar para evitar esto. Esto es lo que realmente tiene interesante el juego. Pero bueno, ahora hablaremos, después de ver el vídeo, hablamos un poco de lo que me parece el juego. Vamos a ver cómo funciona un poco, como siempre, un poco por encima, cómo funciona el juego. Bueno, aquí tenemos el tablero puesto en una partida que ya tengo empezada, que yo creo que va a ser más sencillo para explicar un poco cómo funciona el juego. Como siempre, voy a hacer una explicación por encima, no es un tutorial. Os recomiendo que leáis las reglas, que no son muy complicadas, pero yo creo que con el vídeo podéis haceros una idea de cómo funciona. Para empezar, el tablero lo tenemos dividido en 3 zonas. Son como 3 niveles como si hiciéramos un zoom sobre la ciudad de Stalingrado. Empezaríamos por digamos, el mapa más grande, que sería esto de aquí, que tenemos el río Volga, y tenemos lo que serían los 2 lados de la ciudad de Stalingrado. Vale, hacemos un zoom que se centra aquí en este punto y pasamos a esta zona de aquí, estas calles de aquí, alrededor de esta plaza, la plaza 9 de octubre, que es donde estaba la Casa Pavlov, que está aquí. Y otro tercer zoom que nos mete en la propia casa. Que tenemos aquí la propia casa, como veis que están las habitaciones por dentro y sus ventanas, y incluso vamos a tener los soldados que defienden dentro de la propia casa. 3 niveles entonces, digamos, de escala, 3 escalas distintas. Una escala más, vamos a llamarla estratégica, aunque sea estratégica propiamente, que sería esta de aquí, donde lo que vamos a tener es el río Volga y todo lo que hay a su alrededor, las barcazas que están cruzando el río, por las cuales traemos el abastecimiento que ponemos aquí, el abastecimiento que vamos a poner aquí, que vamos a ir almacenando. Tenemos la artillería que nos va a apoyar, tenemos las líneas de comunicaciones, tenemos los antiaéreos, que son estas zonas de aquí, todo esto de aquí que son todo lo que está apoyando a la ciudad de Stalingrado y por ende a la Casa Pavlov. Tenemos luego en la zona adyacente o que está alrededor de la Casa Pavlov, que está aquí está la Casa Pavlov, y esta es la que digo, la plaza 9 de octubre, y tenemos las zonas por donde van a avanzar los alemanes,
que están con unos códigos de colores que son los mismos códigos de colores que vamos a ver dentro de la propia casa. La zona verde es la que va a defender de esta zona verde de aquí de avance, la zona roja de esta zona de aquí, la zona morada de esta otra zona de aquí, ¿vale? Y aquí vamos a tener situados dentro de la propia casa a los soldados que están defendiendo la propia casa. Estas son las tropas alemanas que van a avanzar por aquí, como veis están avanzando por aquí, aquí hay unos Panzer, un Panzer II, unos soldados alemanes avanzando por aquí, van a ir avanzando hacia la casa. Y todo esto se va a ir dirigiendo por un motor con cartas. Tenemos unas cartas que vamos a usar nosotros para hacer nuestras acciones y unas cartas con las que vamos a ver las acciones de los alemanes. ¿Cómo va funcionando el turno? Voy a hacer una explicación muy somera, ¿vale? Pues lo primero que tendremos será sacar cartas. ¿Cuántas cartas sacaremos? Nosotros sacaremos 4 cartas de estas. 1, 2, 3 y 4 cartas. Todas las cartas, como veis, están divididas en dos trozos, ¿vale? Tienen como dos símbolos. Cada uno de ellos va a hacer una cosa distinta y va a hacer relación casi siempre a cosas que suceden en el tablero estratégico, ¿vale? Que es lo que vamos a resolver aquí. Vamos a poder colocar más antiaéreos, o vamos a colocar más líneas de comunicación, o vamos a colocar más suministros, o vamos a poder recuperar zonas dañadas. Estos símbolos naranjas significan que esas casillas han quedado interdictadas, han quedado dañadas por los alemanes. Y las vamos a poder recuperar también con estas cartas, o vamos a poder ir haciendo cosas. Por ejemplo, si queremos transportar pues los materiales de la zona de almacenamiento a la casa Pavlov, primero tendremos que moverlos a las barcazas, y esto lo haremos con una carta, a ver si sale alguna. Con esta carta que tenemos aquí, veis que tiene el símbolo de la barcaza, de los camiones barcaza, los trasladaremos aquí, y con otra nueva carta, después podremos moverlos a la casa Pavlov. Los colocaremos aquí. Esta ficha de aquí, que es la munición, se va a convertir en 5 fichas de estas grises, que son fichas de interdicción, que luego utilizaremos para atacar a los alemanes cuando salgan, que son estas fichas que vemos puestas aquí. La colocaremos aquí y la convertiremos en 5 fichas de estas. 3, 4 y 5. Y digamos que esta es la forma en la que van llegando los suministros aquí. Tenemos aquí suministros médicos que nos van a evitar que mueran algunas de nuestras tropas. Tenemos comida y bebida, que fue una de las cosas fundamentales que tuvieron que salvar. Una de las dificultades fundamentales era el abastecimiento de comida y bebida, porque la casa estuvo bajo asedio y bajo ataque durante mucho tiempo, ¿vale? Así que tenemos que ir llevando comida y bebida. Vamos a necesitar comida y bebida porque cada X cartas va a salir una carta, como esta de aquí que vemos, esta carta de aquí de Resupli, que nos va a obligar a gastar una ficha de comida y bebida por cada 5 defensores que haya. Ahora mismo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, con lo cual tenemos que gastar una ficha. Pero en el momento que vayamos metiendo más defensores, vamos a tener que ir gastando más fichas de comida. Si en algún momento no podemos gastar suficientes, irán muriendo los defensores, ¿vale? Tendremos que eliminar para poder, digamos, eliminar hasta que podamos tener suficientes para mantenerlos, ¿vale? Con lo cual la comida y el agua es fundamental, porque va a ser un enemigo más peligroso muchas veces que los propios alemanes. Bien, todo esto se va guiando desde aquí, desde el tablero estratégico. Tenemos artillería que podemos utilizar para atacar a las tropas alemanas que están en este tablero, pero para ello tendremos que colocar algún observador avanzado dentro de la casa que por radio les informe a la artillería de la posición de los alemanes. Tenemos antiaéreos que nos van a servir para evitar los ataques aéreos alemanes o para minimizarlos. Los alemanes, cuando saquemos las cartas de aquí, vamos a ir viendo que tienen ataques a diferentes sitios. Estos son ataques de supresión a las diferentes zonas. Con esta carta, por ejemplo, veríamos dónde atacan, a la zona verde, a la roja o a la morada, y van a ir haciendo supresión. Cuando hay supresión sobre uno de los soldados de ese lado, se le va a colocar un marcador. Si ya está suprimido, pues la ficha quedará eliminada, ¿vale? O van apareciendo tropas, veremos dónde. Por ejemplo, cuando salen de aquí, cogeríamos una ficha de unas ametralladoras alemanas, miraríamos dónde sale. En el 1, pues saldría aquí, aparecerían aquí y van avanzando hacia la casa Pavlov. Si saliera otro de nuevo aquí, este avanzaría. Si en algún momento las fichas alemanas llegan a entrar en la casa, perderíamos la partida, ¿vale? De manera que la presión nos la va a ir metiendo, por un lado,
la comida, el abastecimiento de cosas para que necesitamos en la casa, los alemanes que van llegando, los alemanes que nos van atacando también con aviones. Por ejemplo, aquí veis unos aviones. Los aviones lo que hacen es atacar estas zonas de aquí. Tendríamos, ¿veis? Son tres dados con defensa 4. Quiere decir que cuando estos aviones vienen podemos intentar derribar algunos de ellos. Como tenemos ahora mismo activo 1, 2 y 3 antiaéreos, porque hemos colgado las fichas de antiaéreo aquí en su momento, porque no empiezan, tiraríamos 3 dados. Si por cada 4 más eliminaríamos un ataque aéreo. Tiraríamos 3 dados y hemos sacado los 3. Con lo cual hay 3 ataques aéreos, no habría ningún ataque aéreo. Habríamos eliminado toda la amenaza alemana por esta carta. Pero si hubiéramos sacado una tirada peor, supongamos que sacamos esto, solo habríamos eliminado uno de los 3 ataques y los alemanes realizarían 2 ataques. ¿Cómo se realizan los ataques? Pues tiran 2 dados y se mira dónde. El 8. Pues la casilla número 8, esto de aquí, habría sido afectada por una interdicción. ¿Vale? Y si sacamos un 11, la casilla número 11, esta de aquí, habría sido afectada por otra interdicción. Si ya hay una ficha, por ejemplo, si hubiera salido esta de aquí, eliminaríamos la que teníamos. Si no, esta de aquí no podemos colocar hasta que quitemos la ficha de interdicción. ¿Cómo la vamos a quitar? Pues utilizando una de estas cartas. ¿Vale? Una del mismo tipo, por ejemplo, con esta carta de aquí, que es de la unidad de artillería, podríamos quitar una ficha de estas. ¿Vale? De manera que vais viendo cómo con las cartas estas vamos a ir haciendo nuestras cosas en este tablero, eliminando los daños de los alemanes y haciendo cosas que nos van a permitir eliminar alemanes. Aquí, por ejemplo, con esta carta también podríamos, si tuviéramos artillería y un observador, podríamos atacar, realizar un ataque contra las unidades de los alemanes de aquí. Se tirarían 3 dados y si sacáramos más que la defensa, en este caso no, pero si hubiéramos sacado un 4, por ejemplo, eliminaríamos la unidad alemana. La artillería rusa habría hecho un bombardeo dirigidos por los observadores de la Casa Pavlov contra los alemanes que la atacan. ¿Vale? Eso es un poco como se va dirigiendo el juego, con las cartas que vamos usando para un montón de cosas. Aquí tenemos la tabla donde vienen explicadas todos los tipos de posibilidades que hay diferentes que tenemos, ¿vale? Desde arriba hasta abajo. A ver. Tenemos, pues desde aquí que vamos llevando tropas a la Casa Pavlov, aquí que vamos consiguiendo suministros. Estos son los tapadores para reparar la casa o colocar campos de minas alrededor. Tenemos la comunicación. Si tenemos muchas unidades, fichas de comunicación, vamos a poder jugar más cartas, la artillería, las barcazas y los antiaéreos. Todo esto son las fichas que vamos a tener disponibles, las cartas que van a venir disponibles en nuestra baraja rusa. Y luego tenemos también todos los posibles enemigos alemanes. Aquí viene la carta. Tenemos ataques contra el propio edificio, ataque de supresión contra las unidades dentro del edificio, bombardeo de los aviones alemanes, tropas que van avanzando, y también tenemos asaltos que van a hacer directamente contra la casa. Todas las tropas que ya estuvieran en el tablero asaltan la casa. Y luego, de vez en cuando nos ven saliendo estas cartas de aquí que hemos dicho, del resupply, del abastecimiento, que tenemos que gastar nuestras fichas de comida y después se van a convertir en grupos de asalto nuestros, de los rusos. Vale, estas cartas cuando sean grupos de asalto se van a poner aquí y vamos a poder hacer asaltos. ¿Por qué? Si os fijáis, estas cartas tienen un color que es por donde se va a hacer el asalto, tiene también un valor de puntos, que es el número que está ahí al lado de los laureles, el 6 en este caso, y luego un valor de combate, que es el valor que tenemos que obtener para saltar. Se supone que vamos a salir con nuestras gente, nuestros soldados, desde la casa para atacar a los alemanes. Y esto nos va a ir dando puntos de victoria. Y esto es muy importante porque es la forma con la que se gana. Bueno, esto es muy por encima, insisto, muy por encima cómo funciona el juego. Es decir, vamos a ir utilizando nuestras cartas para hacer las acciones de los rusos primero aquí. Después veremos cuáles son las acciones de los alemanes, que son 3 cartas, que irán apareciendo cosas. Después podremos activar nuestras tropas dentro de la casa. Podremos activarlas para hacer acciones, para pasar, por ejemplo, fichas de supresión a estas zonas de aquí. Cuando las fichas de supresión las tenemos aquí, las podemos gastar cuando vienen tropas alemanas por aquí, las podemos gastar para atacarles. Podemos también atacar directamente con nuestras tropas a los alemanes. Podemos también llamar a avisar por gallo para conseguir más refuerzos.
digamos, esos son digamos, los tres niveles que tenemos en el juego. De nuevo, insisto, he explicado muy someramente, muy por encima, no quiero enrollarme demasiado, ¿vale? Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que ¿cuál es lo que nos ofrece el juego? El juego nos ofrece una visión muy detallada de los asaltos alrededor de la casa Pavlov. Y lo que tiene especial el juego es que son los tres niveles que vemos aquí digamos, de zoom, los tres diferentes niveles, el nivel super táctico, cada ficha es un nombre, de la casa Pavlov, el nivel, digamos, más táctico, un poquito mayor, que donde vemos cómo avanzan los pelotones o los grupos de los alemanes o los cargos de los alemanes, y luego un nivel un poquito más estratégico donde ya, digamos, lo que vamos a gestionar es la logística. Esto es lo que hace realmente especial al juego, estos tres niveles y cómo se van intercomunicando unos con otros, cómo vamos a ir viendo. Las tropas que vemos, por ejemplo, en la casa Pavlov, los soldados rusos, como veis, tienen unos valores, un valor de ataque y un segundo es un valor de supresión. Y luego tienen algunas letras, significa que si pueden utilizar, por ejemplo, para utilizar este rifle antitanque, pues necesitamos dos soldados rusos con la letra A, que es la que utilizamos para esto. Si queremos llevar más armas, pues necesitaremos otros que puedan utilizar ese tipo de armas. La M del mortero, pues gente que tenga la M. Si queremos el cañón, pues la G del cañón, ¿vale? Tenemos diferentes las letras, cada una de las letras es una habilidad especial de esos soldados. Los soldados, además, por otro lado, tienen un coste para llevarlos. Como veis, por ejemplo, este de aquí tiene dos puntitos amarillos que se ven ahí. Eso es el coste, cuesta 2 puntos. Si tuviera 4, pues serían 4 puntos. ¿Eso cómo lo vamos a gastar? Porque cuando vamos mandando refuerzos por una de estas cartas, concretamente por esta carta, quiero recordar que es esta carta, o la que tiene el símbolo del... Vale, no, esta carta. Esta carta de aquí, la que tiene la estrella, esa nos va a permitir enviar hasta 6 puntos de refuerzo. 6 puntos de refuerzo significa pues una ficha de 2 y una de 4 o 3 de 2 de los puntitos que hemos echado. Eso también incluye las armas. Las armas también tienen unos puntitos, que es el coste de llevarlo hacia la casa Pavlov. Y automáticamente van entrando a la zona de reserva. Luego los podremos ir moviendo y colocando por aquí. Digamos que, como veis, todo está intercomunicado, todo está interconectado. Y este es lo realmente interesante del juego. Es cómo comunican los tres niveles de zoom, de aquí pasa aquí y de aquí pasa aquí. Y se van comunicando y podemos ver el desarrollo de la batalla desde un solo hombre hasta el nivel de abastecimiento que hay aquí, cómo cruzan las tropas el Volga, cómo van pasando todas las cosas hasta la casa Pavlov. Como habéis visto, la casa Pavlov, el juego, tiene unas mecánicas muy sencillas, con unas cartas. Simplemente vamos a ir sacando cartas, vamos a ir tomando opciones de que en las cartas rusas, que de las que sacamos 4 y elegimos 3, qué opciones vamos a tomar. Tenemos que ir administrando, tenemos que ir consiguiendo que haya un flujo de refuerzos, tanto de suministros, de abastecimiento, como de soldados a la casa, y esto no es sencillo de hacer porque nos vamos a ver interrumpidos por las cartas alemanas, las 3 cartas alemanas, con unos mecanismos muy sencillos, muy típicos de esta casa de Dungeons Games, que habitualmente utiliza cartas para muchas cosas parecidas, para otros juegos solitarios parecido. Consigue hacer, la casa Pavlov consigue que el juego sea un reto, que sea complicado el poder vencer con los soviéticos, y además el juego consta con varios niveles de dificultad. Podemos complicarlo más si poco a poco nos vamos haciendo con el juego. Podemos añadir una serie de cartas que nos van a pedir que gastemos recursos, como estas que veis aquí, y también podemos añadir tácticas a los alemanes, de manera que los alemanes también van mejorando, utilizando una serie de cartas que voy a ir mostrándoos mientras hablo, que van mejorando lo que van haciendo los alemanes y van poniéndonos las cosas más difíciles. En mi opinión es un juego que está bien construido, está bien hecho, las mecánicas siendo muy sencillas, lo cual hace que sea muy jugable. Consiguen que sea un reto suficiente como para entretenerte durante una hora y media que puede durar una partida. Y además consigue hacer una representación bastante fiel de lo que fue la batalla de Stalingrado, al menos en esta zona, o al menos en la casa Pavlov. A mí me resulta un juego muy interesante y divertido de jugar.
Como curiosidad, que el juego salió hicieron una especie de Kickstarter, una especie de crowdfunding, en el cual añadieron un montón de fichas. Todas estas fichas que tenéis aquí, que son fichas con los nombres de la gente que apoyó el juego. Es decir, no son nombres de los soldados rusos como si las que trae el juego base, sino que trae pues nombres como, por ejemplo, aquí tenemos a Chris Shielder o Alex Águila. Bueno, una serie de gente que apoyó el juego y les han convertido en soldados que pueden entrar dentro de la casa. Y tienes la opción de añadirlos a los que ya tienes disponibles. Y también, en lugar de utilizar marcadores de cartón, pues trae una serie de cubitos que a mí la verdad es que no me parecen necesarios, pero bueno, habrá gente que le parezca más cómodo utilizar los cubitos que no las fichas. Tienes que recordar de que el color de cada cubito, que es lo que significa, mientras que las fichas es más evidente. Pero bueno, opciones que trae el juego. Juego interesante, insisto, que merece la pena. Juego sencillo de aprender, prácticamente viendo el vídeo tenéis una idea de cómo funciona. Y bueno, espero que como siempre os haya resultado interesante, que os haya gustado y muchas gracias por verme y hasta la próxima.